I was becoming conscious and aware of who I was and the oppressive conditions that I was living under. I quickly came to see that this was something that I was interested in, and something that was right, and something that I could dedicate myself to. I saw that we could really change conditions for black people and conditions in the black community, and at that time I had 3 sons, and I really wanted to do that. I didn't want my sons to grow up in the world that I grew up in. My interest in the Black Panther Party was served by serving breakfast at the Hunters Point breakfast program. And on occasion, I did sell newspapers on Fillmore. I never joined the party as a quote-unquote member, but always supported its program and did work as much as I could in the Breakfast for Children. We would go out and try to get those needs met, and those needs were basic human rights, basic land, food, housing, clothing, education, and justice, and some peace within the community. The police in our communities were like an occupying force there to protect the property of outside interests, not to serve and protect the people in the community. The Black Panther Party took up the challenge and started patrolling the police to ensure that people understood their constitutional rights, just their rights in general, and to make sure that people weren't being brutalized by the police. When I joined the Black Panther Party in 1968, my first experience with COINTELPRO was the assassination of Al Prentice Bunchy Carter and John Huggins in Los Angeles. I never carried a gun before until Bunchy Carter and John Savage and Sylvester Bell, until they got killed. I never carried a gun. I didn't have no use for a gun. I was functioning in the community. I was working free breakfast programs. I was working clothing drives, you know, organizations with people in the community and the church. I need no gun. The involvement with the Panther Party brought me in direct conflict with Hoover and his program, COINTELPRO, counterintelligence program that was designed to destroy dissent in this country. It was specifically geared toward preventing the rise of what he called a black messiah. When COINTELPRO was at its height, which is in the 60s and very, very early 70s, one of the main focuses was on the Black Panther Party. And in fact, J. Edgar Hoover, who masterminded COINTELPRO, labeled the Black Panther Party as the #1 threat to national security in the United States. So at that time, Hoover authorized all kinds of illegal activity against the Black Panther Party. Fred Hampton he was assassinated by COINTELPRO in Chicago, drugged, set up, murdered while he was asleep, actually unconscious in his bed. COINTELPRO caused so much dissension in the community. The fallout from this is still being felt today. There were people who were natural associates who were made enemies by letters and phone calls, while the FBI agents and people who planned this laughed in the background. They were law violators, and they all were law enforcement agents. In 1973, 13 alleged members of the Black Panther Party were arrested in New Orleans. Various detectives from police departments in other parts of the country immediately flew to New Orleans to participate in the interrogation of some of the arrestees. We were taken to the New Orleans City Police Department, where we were stripped of all clothing, down to underwear. I was thrown in a cell, a holding cell. I was put in a jail cell and questioned by different jurisdictions of San Francisco, New York, New Orleans, and Los Angeles, California. Inside that holding cell, there was Reuben Scott was there, and he was really afraid. He was trembling, he was scared, and I could tell he's been beaten on. I was in New Orleans when my
associates were arrested, John Bowman, Reuben Scott, and Harold Taylor. And it was just by coincidence that I wasn't arrested. I found out later that they had been tortured by the New Orleans police. I was in there for maybe 5 minutes and the door opened. 3 police officers in New Orleans came in, dragged me up by my heels, took me to a chair where they handcuffed me to the chair and handcuffed my ankles, my feet to the bottom part of the chair. Without asking me any questions, they commenced beating me. They beat me, they punched me, they kicked me, they spit on me. They called me a lot of vile names. And then they told me that they was going to kill me if I didn't cooperate with them. The New Orleans Police Department would come into the room where a hot blanket would be taken from the bucket, dripping hot and wet, placed over my head, held there for, I can't say whether it was minutes or seconds. It felt like forever. They came out with a plastic bag, put it over my head, and they started beating me with the bag over my head. About the time I was about to lose consciousness, about to pass out, they'd snatch the bag off, and while I'm trying to catch my breath, they would start beating me again. So I asked them, I said, well, what do you want? You know, they just continued on with it. They didn't ask me any more questions. They didn't ask any questions, really. 2 of the detectives who came from San Francisco were named Frank McCoy and Ed Erdelatz. They had been investigating a police homicide that had occurred in 1971. Then they came out with this cattle prod. I knew what it was because being off of a farm when I was a kid, my family used to go to Louisiana every year to work the little family farm. And my uncles, they had we had some cows, and they used cattle prods to move those cows up chutes and stuff like that. So I seen that and I knew what it was. The cattle prod was placed on my genitals, placed in my asshole, placed under my feet, placed under my arms. Down in my private parts, under my neck, behind my ears, down my back. I think I passed out one time. They woke me back up, and they was taking me to another room. 2 detectives had me by one arm, by each arm, and a detective came out of nowhere, and he just cold cocked me and he knocked me straight out. I was unconscious. Another instrument that was used during the questioning was a ledger log book. And this ledger log book was used to hit me upside my head at times when I was not giving the right answers that was script for me. They took me into a holding cell. They threw water on me. I was soaking wet, it was cold. Pulled me out of there, maybe about 6 or 7 in the morning, and told me they had somebody they wanted me to talk to, and I'd better cooperate, and if I didn't, I was going to get more of the same. So they put me in there. There was 2 detectives from San Francisco. I later found out it was McCoy and Erdelatz. They started asking me questions, and they told me they had a script. I'm sure I saw a recorder there too. And they was reading to me about what they said took place in San Francisco. I told them I had no knowledge of it. When I did not answer the questions in the way that they wanted them to be answered, this is when the instruments that I named before would be used. Primarily by the New Orleans Police Department. They were the main physical aggressors. The FBI and the San Francisco police and the Los Angeles police and the New York police were the ones to do the questioning after the physical abuse had taken place from the New Orleans Police Department. Torture has an ugly connection with United States history, at least dating back to slavery.
the lynching of slaves who ran away, the castration, the mutilation of slaves was all used in this country and not sanctioned for hundreds of years. In the 60s and 70s, particularly against the Black Panther Party, beatings and interrogation, forms of torture were being used against members of the Black Panther Party primarily. And what happened in 1973 in New Orleans is one example. All during the time this was taking place, I can hear John Bowman in another room where he was hollering, and you could hear the licks being passed. They took what they call a slapjack. It's like a little short blackjack. And they started working the back of my neck, my shoulders. Then one would get down and he'd work my shins and between my knees. They would beat me like that. They did that. I don't know, it seemed like it was hours, but it could have been 30 minutes, could have been an hour, could have been 2 hours, I don't know. It's back again with the plastic bag. This time they had a blanket. I don't know what they soaked it in, but it was really, really hot. And they just covered me with that blanket and put that plastic bag over my head. And I couldn't scream, I couldn't holler, I couldn't get my hands up to poke a hole in the bag because I was handcuffed to the chair and my legs were tied to the chair. And they kicked the chair over and let me just suffocate. I was just about to pass out. They'd snatch it off, spit in my face. They left me sitting there for a little while. McCoy and Erlax, they started asking me questions. And I had no knowledge of the things they were asking me, so I couldn't answer them, you know. So they said, well, they turned off the recorder and whatever they had and said, well, we'll tell you what happened. And then after we tell you, this is what we want you to say. So I did make statements. I did waive my rights to an attorney, which means I waived my Miranda rights. I did all of this because of the physical aggression and the brutality that was being put upon my body. One got behind me and he took his hands and he slapped them like that over my ears. I couldn't hear nothing. My ears were just ringing so bad. I could feel the fluid running down my side of my face. And they were talking to me, but I couldn't hear them. All I could hear was ringing. Whenever they stood me up to make me walk, I couldn't walk. They had to just kind of just carry me back into the other room. And when they get me back in there, they start again. And they'd beat, and they'd beat, they'd beat, and then Erlax, McCoy would come back in it. They would kind of grin and laugh. They were all laughing. They thought it was a lot of fun. And I was a big joke. They started asking me questions, so I started talking to them, telling them just like I followed their whole script. Everything they told me to say, I said it just like whatever Reuben told them, I repeated what Reuben said. So they said, well, we got what we want, and we're through. Federal magistrate in New Orleans ordered me out of the custody of New Orleans Police Department. That's the only way I got away from them, to put me in the custody of the Sheriff Department. And they had pictures of me, they had doctors that said that I had bruised eardrums. Everything that I said happened and JB said happened. We had evidence to prove it, you know. And they ordered us over to Parish Prison under the Sheriff Department where they kept us in a cage. Venezuela, Brasil y Haití acuden a las urnas para ejercer su derecho al voto y Telesur te lleva todos los detalles de estos procesos electorales. Septiembre. Elecciones de los miembros de la Asamblea en Venezuela. Octubre. Elecciones presidenciales en Brasil. Noviembre. Elecciones presidenciales en Haití.
Cuando Latinoamérica decide, Telesur está presente. After all of that happened, years passed by. Because of the harassment by the FBI and other police agencies in Los Angeles, I could no longer live there. I had to relocate. So I moved to Florida, that was in 1980. I moved to Florida, found a job, got married, had 3 kids. Everything was going smooth. While I was in prison, I got an AA and a TA in electronics, and it made it easier for me to get into the field that I'm in now. I'm an electrician and have been since the time that I was released in 1977, 1978. I've worked for Los Angeles County as an electrician in their health services department. I've worked in the various hospitals around the county since 1981 until this day. I met and married my present wife in 1977, just a few months after I was released from prison. I met her through a mutual friend. We've been together ever since and have lived a very peaceful life. We don't go out at night. In 2003, I was sitting in my home, and my doorbell rang, and here are 2 agents, and they want to interrogate me or ask me some questions about incidents happened over 30 years ago in San Francisco. Just out of the blue, I get a visit from FBI. District attorney from here, and McCoy of all people, he comes with him. I walk into the room and I look at him and I said, what is this about? They said, we want to have a conversation with you. We want to talk to you about something in San Francisco. And McCoy says, you know what I mean? I said, well, you know, I think I need a lawyer. I don't have anything to say to you guys. He says, Harold, he said, we want to talk to you. I said, no. I said, because you know what you did in New Orleans, and you recognize the fact that what took place in New Orleans, that what you guys did to me and John Bowman, how you beat us and tortured us, and I wouldn't talk to him. The same people who tried to kill me in 1973 are the same people who are here today, 2005, trying to destroy me. I mean it literally. I'm very concerned. I'm angry. I don't feel like it's right. I don't feel like it's something that should go unnoticed, or I don't feel like the government should be able to get away with continuously to harass. 2 investigators, Mr. Erdelatz and another FBI agent, came to my door and told me they wanted to talk about white people. Instead of my telling them that I needed to speak to an attorney, I actually invited them in. And through the course of their interview, found out that they were investigating some unsolved crimes in 1971. And during the course of the interview, which started out very amiably, at the end, Mr. Erdelatz was seething and told me that he intended to see us all behind bars. And he named a whole list of people, some I knew and some I didn't know. I started piecing together what was going on by interviewing each of the men who had been visited by McCoy and Erdelatz. And what became clear was, from what McCoy and Erdelatz had said to them, was that they were investigating the 1971 police homicide that had occurred at the Ingleside police station in San Francisco. But they were also investigating alleged linkages between members of the Black Panther Party and members of the Weather Underground. And so most of these men, when they were approached, were asked if they, quote-unquote, knew any white people. And they were told that the focus of McCoy and Erdelatz's questioning was going to be about their knowledge of white people and not about their knowledge of any alleged crimes or any alleged personal involvement.
As time went on, they asked for fingerprints from people, they asked for saliva samples from people, they threatened to use grand jury process in order to gather information from them. So then it became clear that there was more going on than that. There may be a grand jury impaneled investigating the 1971 incident. One night, just out of the blue, Sheriff Department knocks on my door. I think it's about 6 police altogether, 3 deputy sheriffs. You got 2 FBI agents and 2 people from the state of California. But they came to tell me that they were serving a subpoena for me to appear in front of a grand jury. This is 8:30 at nighttime. I said, well, you know what? I need to contact a lawyer before I acknowledge any of this stuff because I don't understand what's going on. So they said, well, you got to appear in court at 8:30 in the morning. In the last couple of years, I've been finally subpoenaed, fingerprinted, photographed, threatened, flown back and forth at government expense from Los Angeles to San Francisco to appear in front of a grand jury. When I appeared in front of the grand jury, I decided not to testify. When I refused to testify, I was held in contempt by Judge Dondero there in San Francisco County Court and was jailed until October 31st when the grand jury expired. I refused to testify. I stood on my constitutional rights, 14th, 15th, 5th Amendment, and they told me that the judge ordered me to testify. He asked me, did I understand? I told him, yes, I understand. He took me back from the grand jury, and I still recited my rights. So he held me in contempt, took me to jail. I'm not going to assist them after all they've done to my friends, after all they've done to me over the years, interrupting my life, framing me, sending me to prison, making things, conditions and things hard for my children. I'm a family man. And when you take me away from my family, my children suffer. And my community suffers because I'm a community activist. And this was their whole purpose, was to just disrupt me from my focus and from the things that I do best, and that's serving the people and taking care of my children. So, no, I will never cooperate with these people under any circumstances, especially since they're criminals. These are they should be investigated. They should be locked up for what they did in New Orleans to my friends. I myself was locked up for approximately a month and a half. Put me in a cell by myself, wouldn't let me have no commissary, no pencil, pen, wouldn't let me make a phone call, wouldn't let me contact my lawyer. I thought in my mind, this is like New Orleans. Next, it's going to start all over again. But it didn't take place, and I stayed there for a month and a half. The climate in the country, to me, is much like it was back in the 70s, the late 60s, early 70s. It's designed to squash any form of dissent. If you're not going along with the program, then you're a problem. Some of us have taken the stand that we consider that whatever the consequence, we're not going to cave into this. The organizing that took place as a member of the Black Panther Party for self-defense that I did, it was motivated by love of my people. It was motivated by a desire to serve a greater cause other than myself. I still try to serve the community, and I function in different functions in my community. And what happened with this experience is that it just reminded me that it never goes away, that they maintain the same status quo, that power and people in power is going to run over and exploit whoever they want, and they'll continue to brutalize, kill, anywhere on the planet they choose to do it at, and they feel justified because they have that power. Currently, in the wake of 9/11, with the United States implementation of the Patriot Act, many of the
behaviors of the FBI that had been condemned by the Church Committee report have been re-legitimized in the Patriot Act. And so the same kind of illegal activities that were happening under COINTELPRO have resurfaced under the USA Patriot Act. Grand juries are being used across the country to intimidate and to put pressure on witnesses to testify about things that they of no consequence in many cases. People from animal rights to civil rights to human rights. Anyone, like it was in the 70s, who's an activist or speaks out against the war or even against the bird flu can be brought in front of a grand jury and intimidated. 30 years later, I find that nothing has actually changed. I'm being faced with charges from 30 years ago, and actually with the same people that were charging me and accusing me of this 30 years ago. And actually what I see is that Homeland Security is actually an extension of COINTELPRO, which according to the government was illegal and unconstitutional. And I'm willing to go anywhere to tell people about this experience and let them know that this still happens, and it happens every day. And not only here, but same thing that's happening in Guantanamo Bay, same thing that's happening in Iraq, Iran, all over the world, same thing that's happening in Africa. Everywhere that he's been able to spread misery and exploit and try to take advantage of world resources. If you got something that the power structure wants, he does whatever he has to do to get it. I'm really sick of these same people with the same program, with the same attitude, and with the same agenda, and that's to destroy us, to destroy anybody that is strong-willed and who's willing to stand up and fight for their community and their people. I myself was harshly punished. I myself, at present time, in 2005, being harshly punished for being a member of the Black Panther Party for self-defense. But I accept the challenge. I accept this challenge so that my children's children will have some dignity. My nieces and nephews will have dignity and have purpose and understand the history of struggling in this country for basic human rights. And that's all we were trying to do, basic human rights. Esta herramienta no funciona por sí sola. El trabajo de cada miembro de mesa es la garantía de una elección segura y transparente. Este 26 de septiembre tú puedes ser uno de ellos. Cumplir con tu deber. Ejercemos el poder electoral. Para saber si eres miembro de mesa, consulta la página web del CNE o envía un mensaje de texto con tu número de cédula al 2637. Servicio Electoral, porque aquí todos cuentan. Ella es Lourdes Suazo y de lunes a viernes le presenta las noticias que están en las primeras planas del continente. Agenda abierta. Seguimos con más información. En 30 minutos, un recorrido a la América a través de nuestros corresponsales. Y desde el estudio, opinión y análisis con los especialistas. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Agenda abierta, de lunes a viernes en sus 2 emisiones, solo por Telesur.
Cientos de niños entre 5 y 15 años de familias en extrema pobreza trabajan en las canteras de arcilla para producir el valioso ladrillo artesanal, orgullo de la industria de la construcción. Los pequeños trabajadores recibirán menos de $2 diarios por un día de trabajo. ¿Cuál es tu nombre? Tania Lisbeth Iñárritu. ¿Cuántos años tienes? 10. ¿Y desde cuándo trabajas aquí? Desde 5. Desde los 5 años. ¿Sí? ¿Y cuál es tu labor? ¿Qué es lo que tú haces? Lleno y arreglo marcas. Ya. ¿Y de qué hora trabajas? ¿Cómo es el trabajo? Desde las 6 hasta las 11. 6 hasta las 11. 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. ¿Sí? ¿Y cómo es el trabajo aquí? Sí es fuerte. La trata de personas es un delito que consiste en captar a personas, normalmente a través de engaños, para trasladarlas y una vez están en el destino, explotarlas con fines de lucro. Lucra el tratante, que es considerado un delincuente, un criminal y que puede ser penado, procesado. Y en el Perú, por ejemplo, la pena es hasta 25, 30 años o más de privación de libertad. O sea, realmente es un delito del que se está tomando conciencia y sobre el cual las autoridades ya han legislado en la mayoría de los países de América Latina. En el Perú, por ejemplo, hay mucha trata en la minería, en la tala de madera. Nosotros hemos llevado a cabo una investigación en Madre de Dios en la que se llega a constatar que existe en estas prácticas en Madre de Dios, también en las fábricas, también en el servicio doméstico. Hay muchísimo en la región andina, jóvenes, incluso niñas que son captadas, muchas veces en lugares remotos, en rurales o en la periferia de la ciudad, son llevadas a las casas y allí son explotadas. Eso sería también considerado trata de personas, siempre que estén los elementos de captar a las personas y explotarlas contra su voluntad. Podría ser una situación de trata de personas. El convenio 29 de la OIT define el trabajo forzoso como cualquier trabajo o servicio exigido a una persona, en primer lugar bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual esta persona no se ha ofrecido voluntariamente. O sea, son estos dos elementos los que definen. La amenaza de pena puede ser amenaza de violencia, pero pueden ser formas más sutiles, como por ejemplo el cambio a peores condiciones laborales, puede darse la retención de documentos, por ejemplo, y en segundo lugar el consentimiento del trabajador se considera desde un inicio, pero puede darse también la situación involuntaria luego de iniciada una relación libre de trabajo. O sea, a lo largo de la relación de trabajo, esta se convierte en una situación de trabajo forzoso cuando el trabajador, por ejemplo, quiere salir de un trabajo y no puede. En el sector forestal la mayoría de los trabajadores, como sabemos, son hombres, pero ciertamente siempre se involucran mujeres que participan en estas tareas y que trabajan, por ejemplo, en los campamentos madereros como cocineras o son reclutadas como cocineras, pero muchas veces sabemos que también son obligadas a la prostitución en este contexto y es cierto que el rol de la mujer es invisible, pero es muy importante visibilizarlo. Me dijeron que me van a pagar 400 soles y resumir, para 4 meses. Soy padre y madre para mis hijos, yo les dejé con mi mayor hija para que se queden mis menores. Pero me dieron un adelanto de 150 para yo poder dejarles a ellos, porque el Señor supuestamente me había dicho que cada fines él va a irse a mi casa para que les dé pues no el resto que cada mes sus 200 soles. Y yo pues confiado, yo allá en el monte, en la madera, nos ha ido a ponernos a todos, éramos 2. Supuestamente que los 2 íbamos a ser cocineras. Nos dejaron quizás pues los víveres, pues no, ya para
3 meses así, el señor no iba, ya simplemente ya se habían acabado los víveres, tú sabes, hay veces los jóvenes necesitan de las mujeres, ¿no? Quizás pues no viéndome qué sería, ellos también ya quisieron abusarse de mí, pero yo no les he permitido. Yo no me dejé, hay más veces en la noche yo no dormía por estar pues no al alerta que ya van a venir, o yo me metía a mi cama dos machetes, yo me ponía a pensar, si yo hago algo, estos me agarran, me matan, me entierran, y mi familia. Si tú no haces lo que ellos quieren, prácticamente tú estás jugando tu vida ahí, dentro del monte, peor si no hay quien te ampare. Se utiliza el patrón del traslado también para el desarraigo, es decir, para tener un mayor control sobre la víctima y para poderla asumir en una condición, como señalé hace un momento, de callejón sin salida. Es un lugar donde no se puede escapar, donde va a ser sometida. Si la víctima se niega a tener sexo con las personas que se les indican, va a ser sedada y violada, o violada violentamente y controlada, ¿no? Entonces, el patrón es primero el engaño, la captación, como se denomina al término adecuado, se le capta en función del engaño, el falso empleo, el enamoramiento son usualmente utilizados, son trasladadas utilizando las vías de comunicación que usa cualquier otro ciudadano, o sea, no utilizan medios de transporte formales o informales, se utiliza mucho el transporte fluvial en la zona amazónica y el transporte terrestre en el resto del país. Se reúnen a todas las víctimas en un punto, son trasladadas ya a los lugares donde van a ser explotadas. En estos lugares generalmente hay un administrador o una administradora, muchas veces es mujer la persona que regenta o administra esos establecimientos, y ahí son inicialmente puestas a tomar con los clientes bajo un sistema de fichas o de ingreso económico, y se les cobra absolutamente todo lo que se ha gastado para captarlas, trasladarlas y llevarlas a esa situación. En un operativo policial realizado en noviembre de 2009, en el poblado de Delta 1, provincia de Madre de Dios, se logró rescatar a más de 70 niñas y adolescentes de manos de mafias de trata sexual. La captura de parte de la red de trata y el posterior rescate de las víctimas se realizó con la participación de un centenar de efectivos policiales, médicos y fiscales especiales. Yo tengo referencia de otra cosa. ¿Ya? Tú dices una cosa, tú dices otra cosa, pero nosotros tenemos otra información. Claro, sí. ¿Ya? Entonces la gente, como eso, conscientemente, no hay que no tiene la gente. ¿Qué tiene la chiquita? Me entrega el DNI a mí, a la gente. Tienen supuestamente identidad. Nuestra operatoria policial consiste elementalmente, en primer lugar, en hacer un trabajo de inteligencia, ¿no? Vemos dónde se encuentran las personas, las víctimas en este caso. Hacemos todo un planeamiento de inteligencia para ver el momento y día adecuado en el cual nosotros podamos intervenir, para identificar a los integrantes de estas bandas delincuenciales, ¿no? a aquellos que son simple y llanamente de repente habitués en ese momento, ¿no? O aquellos que se dedican ya al negocio de la explotación. Generalmente se capta a las víctimas a través del engaño, del chantaje. Una de las situaciones que generalmente hace que las víctimas puedan ceder a este tipo de cosas o de situaciones es los niveles de pobreza, ¿no? O sea,
la situación económica de las víctimas, de querer mejorar su nivel de vida, de querer captar mayores ingresos para ayudarse tanto personalmente como a su familia, hace que muchas veces se presten a este tipo de ofrecimientos bajo situaciones de engaño o ofrecimientos de que las van a llevar a lugares donde van a tener un trabajo mejor. Entonces, en el caso de la trata de personas internas, se capta a las niñas o adolescentes o a los mismos niños de provincias para ser trasladados a lugares donde se ofrece este tipo de turismo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las adolescentes, se las traslada de Tacna, Arequipa, a Iquitos o San Martín, o en el caso también de Madre de Dios, de Cusco, Madre de Dios. Es decir, hay una rotación, hay una alta rotación interna. No sabemos la magnitud del problema. Tampoco teníamos un registro. En ningún sitio uno podía ir y mirar cuántas son, ¿no? Lo que sí tenemos, por ejemplo, en el Perú es ya una base de datos de la policía que permite identificar aquellos casos que han sido denunciados como trata de personas y registrados en esta base de datos por la policía como sujeto de delito, como caso de trata. Partidos políticos. 33 trabajadores atrapados casi a 700 metros de profundidad en la mina San José al norte de Chile. De acuerdo a cifras oficiales, en Chile han muerto 373 personas en accidentes mineros en la última década. En lo que va de año, han muerto 31 trabajadores en 28 accidentes en las minas australes. Hoy los sindicatos mineros denuncian a los empresarios por el drama de la mina San José. Acá tenemos un empleador, ¿ya?, que precariza el empleo, ¿ya?, que pone en acción de riesgo, que incomunica a trabajadores durante 17 días y hoy los tienen una condena posiblemente de 2 a 5 meses. Conza. Conza, con Z. ¿Cuántos años tienes tú, Ro? 17. 17 años. ¿Natural de dónde eres tú? Huarán, Calca. Can. Huarán, Calca. Huarán. ¿Desde Cusco? Sí. Ya, la señora Giovanna, ¿qué te dice? ¿Cómo qué te contrata? ¿Para qué? Primero yo entró como compañía, no, o sea, atenderles. Dame compañía. No me gustaba porque los borrachos me trataban mal. Me obligaban a hacer pases, todo eso. Y como yo no quería, yo no sabía nada y me echaban con las cervezas. ¿Y a qué horas trabajabas ahí para la señora Giovanna? O sea, cerrábamos el local a cualquier hora cuando teníamos sueño. ¿Pero hasta qué horas? Más o menos 12 de la noche, 11 de la noche, a veces a las 10 así lo cerramos. O sea, primeramente estabas trabajando como dama de compañía. Sí. Yo le dije a la tuya, no quiero trabajar, porque no sabía dónde llegar. La víctima, en realidad, para que termine siendo tal, pues es una persona que está en situación de vulnerabilidad, porque esa situación de vulnerabilidad es lo que la hace aceptar o prestar consentimiento, pero que no es un consentimiento válido al tratante. No es un consentimiento válido porque no hay una veracidad en lo que le están ofreciendo, ¿no? Pero muchas veces también la persona tampoco tiene la posibilidad de confirmar esa veracidad. No la tiene porque es una persona pobre, es una persona que no tiene información,
ve las posibilidades que tiene y realmente no tiene otra posibilidad, ¿no? No tiene oportunidades realmente. Entonces, una persona que no tiene oportunidades es una persona en situación vulnerable. Ahora, cuando son niños o niñas, la desventaja, perdón, es todavía peor, ¿no? Porque no cuentan con la protección de sus padres para esto, o de su familia, aunque no tenga padres, digamos. Pero un menor, un adolescente, una niña, un niño debe tener siempre alguien que es su tutor o tutora, abuelo, abuela, el Estado, ¿no? Cuando la familia no se lo puede ofrecer, el que debe garantizar esta tutoría, esta protección es el Estado. ¿De dónde te las has captado a las dos? ¿De dónde las has recogido? Estaba buscando trabajo en el aviso, yo me justamente. ¿En qué aviso? Chicas, en el aviso de ley. ¿De dónde? ¿En qué sitio es eso? ¿En el Cusco? ¿Quién le pagó los pasajes a ellos entonces? Yo le pagaba los pasajes. Pasaje, traslado, estadía. ¿Cuánto te has gastado ahí? No sé, ya de rato nos le a la chica para. ¿Cuánto? Dime más o menos. No sé, no sé, ¿Por cada una? ¿Por cada una has invertido 200 por cada una? No. Por los dos del 50, 280. Más en la balanza y el 300. Trae las cámaras, dice, las cosas. Ya. ¿Y aquí? ¿Cómo qué? ¿Cómo cuándo caes? 2 semanas hicimos. ¿2 semanas? Sí. No hay que saber nada porque 2 semanas. ¿Cuál es la actividad que desarrollan en tu hogar? Atienden y después hasta ciertas horas no atienden tampoco a amanecido, porque donde yo vivo es silencio y no hay gente. Si los clientes dicen que se sientan a tomar. No, ellos casi no toman, ellos saben muy bien, yo les digo, atienden, pero no toman, yo les he cuidado bien a esas chicas. ¿Cómo has quedado con ellas? Si tú has invertido, escúchame, si tú has invertido 250 soles por cada una, ¿cómo ellos te devuelven? 300 soles por mensual, yo le he dicho. Ya, le vas a pagar tus 300 soles, ya. Y tu inversión de 250 soles por cada una, ¿cómo te tienen que pagar ellas? Para pagarme, no se podría cobrar personas de la oficina porque yo no tengo que pagar con la chica. O sea, tú las has traído gratis, supuestamente. Yo los he traído poniendo sus pasajes. Ellos me dijeron, vámonos señor, vámonos, me han apurado, vámonos. Yo dudaba siempre en traerle yo a ella, a la chica. Vamos a ver de que se les cobra desde los alimentos, las toallas higiénicas, el jabón, el shampoo, etcétera, y el traslado, que fue muy amable, la persona quien la trasladó finalmente termina convirtiéndose en lo que es un explotador, es decir, la someten a una serie de vejámenes, sobre todo al nivel de violación sexual, ¿no? Luego de ello ya la víctima entra a una situación de la que no puede salir. No puede salir, no puede escapar de esa situación, lo único que le queda es adaptarse. Muchas de ellas después de un tiempo terminan sintiéndose que ese es su destino y que no van a poder salir y que nadie las va a rescatar. Porque todas las personas que atienden diariamente en ese lugar vienen porque quieren tener sexo con ellas. Ninguno de ellos le interesa saber en cuál es su situación real y si ella llegó a ese lugar en base al engaño y está siendo vejada, no le interesa. Entonces las personas sienten que no pueden escapar, que no tienen una salida y terminan adaptándose a esa situación. En el Perú laboran aproximadamente 300.000 trabajadoras del hogar, según cifras oficiales. Cada 24 horas se reporta una violación sexual en ese sector. Aunque se viene trabajando en ello, se desconoce el número exacto de menores de edad que trabajan en los hogares peruanos. Yo emigré muy niña, entonces porque Piura también, mi papá, somos una familia de 12 hijos, entonces yo soy la número 10, entonces ya todas las mujeres nos mandaron a trabajar a la casa, pues los hombres se quedaron allá. Trabajar en una casa es un peligro, porque nadie te ve. No trabajamos en una empresa con un montón de gente, ¿no? Nadie te ve qué pasa dentro de un hogar, si eres maltratada, si eres violada, ¿no? Y muchas veces muchas compañeras han fallecido así, ¿no? Por el maltrato, por el abuso, sido desaparecidas. Y eso viene porque lamentablemente la pobreza en el país hace que nosotros migremos por una mejora. Yo pensé que ella iba a quedar muda porque nunca hablaba en la casa, solo me daban órdenes. Yo no podía ni conversar. ¿Qué hacía? Conversaba en mi cuarto sola, no en voz alta leía. ¿Por qué? Porque yo temía de quedarme de repente muda en mi inocencia. El caso de la explotación laboral
en el caso, por ejemplo, del trabajo doméstico, del trabajo infantil doméstico, estamos con frecuencia frente a casos de trata. La persona es captada con muchas veces esta situación de padrinazgo, madrinazgo que me consulta, que es una costumbre y es parte de la cultura, no solamente en el Perú, sino en otros países también de Latinoamérica y en África, por ejemplo. Las familias entregan a sus hijos menores de edad pensando que les están dando una mejor oportunidad y confiando en este padrino, vecino, que ofrece eventualmente una situación de estudio y una mejor alimentación, mejores condiciones. En el momento en que llegan al lugar de destino, se les impide evidentemente el estudio y se les hace trabajar largas horas sin ningún tipo de respeto por sus derechos, ¿no? Incluso muchas veces son menores de edad que no tienen la posibilidad de contactarse con sus familiares porque simplemente no hay un teléfono. Entonces, definitivamente están en situación de encierro, en situación de esclavitud y se trata de casos de trata de personas. Nada, qué ocurrencia, no se preocupe por su niña que va a estar muy bien cuidada en mi casa. Primero yo entraba a la cocina, hacía todos los servicios, de ahí limpiaba los cuartos, de ahí cuidaba a una nena cerca a las 3 de la tarde, así porque la señora salía. Y bueno, hasta las 6, así almorzábamos con la señora. La trata doméstica también es algo muy grave que ocurre y que es muy difícil de controlar. La cantidad de jóvenes, niñas, adolescentes que son captadas a través de agencias de empleo, a través de conocidos, a través de mil formas. Es una práctica constituida en el país y en la región andina, y una vez están en la esfera doméstica, en la casa del empleador, es muy difícil saber qué pasa con ellas, pero se da con cierta frecuencia. Habría que saber cuánto, ¿no? Ahí estaría toda una labor muy compleja de investigación policial, etcétera. Muchas niñas, mujeres que están en casas particulares en una situación de que no pueden salir, de que las obligan a trabajar, de que las vulneran, de que las pueden incluso abusar sexualmente. Bueno, la OIT estima que en el mundo sería más de 12 millones de personas víctimas de trabajo forzoso. La América Latina y el Caribe es la segunda región más afectada del mundo por esta problemática, con una estimación de 1.200.000 víctimas aproximadamente. En Perú no manejamos estadísticas nacionales, esa es justamente una de las tareas pendientes, tiene que existir más información, pero un estudio que realizó la OIT hace algunos años estimó que habría unos 33.000 víctimas de trabajo forzoso en las regiones de Ucayali, Madre de Dios, en la extracción de la madera. El perfil de género es masculino, muchos hombres que son captados, engañados y llevados a zonas bastante remotas, bastante escondidas de la selva, bien para trabajar en campos auríferos, en minería informal, o bien para talar madera, también vulnerando el medio ambiente y la normativa medioambiental, lo que además constituye un delito ecológico. También hemos tenido conocimiento, no tenemos la constatación, de que se están reclutando niños para procesar hoja de coca, lo que es podría ser otro problema, ¿no?, que habría que investigar. Sin embargo, ahí no se cuenta en el país hasta el momento con un documento válido que dé fe de esa situación.
¿Por qué no lo dicen? Con la misma campo de ese código. Así es. ¿Qué hago? Así bien. Está hecho. Ha habido poca conciencia sobre este problema en el país. Creo que no solamente es una realidad peruana, creo que en muchos países se está dando situaciones de trata. En Centroamérica es terrible lo que está ocurriendo también, en otros países, Bolivia también, Ecuador, son países donde existe la trata. El Perú es un país que tiene todavía muchísimo por hacer. Sin embargo, en los últimos años ha habido un importante esfuerzo por parte de diversos sectores, no solamente la aprobación de la ley 28950, sino la aprobación del reglamento. La Defensoría está haciendo un trabajo importante de seguimiento de casos, el Ministerio Público está también, muchos de los fiscales de prevención en diversas zonas, sabemos del caso de Iquitos, de Moquegua, están teniendo intervenciones importantes con la policía para intentar rescatar a menores de edad. Uno de los temas que se está trabajando desde el Ministerio de Transporte, el Ministerio de la Mujer, es la necesidad de exigir un DNI a los menores de edad para que puedan ser trasladados de una zona a otra del país. Creemos que eso puede evitar este movimiento que existe de menores de edad en manos de desconocidos y poder controlar un poco más el traslado y los riesgos de explotación en los que se ven inmersos. ¿Por qué este bloqueo? ¿Y cuánto realmente hay detrás de ¿Cómo ha repercutido? ¿Cuál es la situación? Quisiera empezar a decir que el desarrollo de América Latina es función de los latinoamericanos. Es tratar de romper el monopolio. Para que podamos ver las realidades de los países contadas por sus propios protagonistas. Necesitamos realmente ponernos a tono con los grandes cambios, con los nuevos ritmos de la historia de América. A partir de la libertad, la democracia, los derechos humanos. Acompáñenos. Martes y jueves. Solo por Telesur. Mesa Redonda Internacional. Todos los martes y jueves. Solo por Telesur. Esta herramienta no funciona por sí sola. El trabajo de cada miembro de mesa es la garantía de una elección segura y transparente. Este 26 de septiembre tú puedes ser uno de ellos. Cumplir con tu deber hace grande a Venezuela, porque entre todos ejercemos el poder electoral. Para saber si eres miembro de mesa, consulta la página web del CNE o envía un mensaje de texto con tu número de cédula al 2637. Servicio Electoral, porque aquí todos cuentan. Ella es Lourdes Suazo y de lunes a viernes le presenta las noticias que están en las primeras planas del continente. Agenda abierta. Seguimos con más información. En 30 minutos, un recorrido a la América a través de nuestros corresponsales. Y desde el estudio, opinión y análisis con los especialistas. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Agenda abierta, de lunes a viernes en sus 2 emisiones, solo por Telesur.